Shalom, mi nombre es Talía y les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal Jóvenes Peregrinando. En esta ocasión con un nuevo tema titulado Ser o parecer un discípulo de Yeshua. Y en este tema estaré hablando sobre algunos rasgos que sí y otros que no nos identifican como verdaderos creyentes en el Mesías Yeshua, y sobre qué significa no avergonzarnos de él. Primeramente comenzaré hablando sobre esta etapa en la que muchos nos encontramos, que es la juventud, que se caracteriza por el ímpetu, el vigor, la fuerza y el entusiasmo. Y cuando estos rasgos los enfocamos a la obediencia al Creador, influyen de manera muy positiva en nuestro crecimiento espiritual. Pero también en esta etapa se le otorga mucha importancia al medio que nos rodea. Y quizás situaciones que para un adulto con madurez puedan parecer sencillas, para un joven pueden representar todo un reto. Y la presión social suele ser un factor muy influyente que muchas veces nos limita e impide que expresemos y nos comportemos de acuerdo a nuestras convicciones, ya sea por temor al que dirán o por quedar en vergüenza frente a los demás. A través de la escritura vemos varios ejemplos de personas que cuando tuvieron el llamado del Eterno sintieron temor. Está Moshe, Jeremías, Gedeón, etc. Pero ciertamente ellos no se detuvieron en sus temores, sino que tomaron la decisión de seguir el llamado y dejarse usar por el Eterno. Como discípulos del Mesías, igual estamos llamados a servir al Padre en espíritu y verdad y hacer luz para las vidas de otros. Y aunque tengamos temores, pues forman parte de nuestra naturaleza, no debemos dejar que estos detengan nuestro servicio al Padre, sino que debemos aprovechar esa fuerza e ímpetu que tenemos para esforzarnos en ser mejores servidores que representen al Mesías correctamente y que se presenten ante el Eterno aprobados. En 2 de Timoteo, de los versículos, 2 de Timoteo 1 más bien, de los versículos 6 al 9 dice así: Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don del Eterno que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado el Eterno espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder del Eterno, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito, y el favor que nos fue dado en el Mesías Yeshua antes de los tiempos eternos. Aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence del testimonio de Yeshua, sino que lo exhorta a proseguir con su llamado y a no tener temor de los padecimientos que podrían llegar a su vida. Y esta es la misma actitud que debemos tener, no avergonzarnos de nuestra fe, pero no debemos confundir lo que se dice en los sistemas religiosos de no avergonzarnos de la fe con lo que realmente es. Pues se dice que no tener vergüenza o no negar al Mesías es decir que se pertenece a una religión, ya sea el cristianismo, mesianismo o cualquier otra, o llevar una Biblia a todas partes, usar ropas que tengan cruces, que nos distingan como pertenecientes a cierta denominación, o ir cada domingo a una iglesia, etc. Pero ¿sería esto a lo que se refería el Mesías cuando dijo que no lo negáramos delante de los hombres? Pues si estudiamos a fondo la escritura, vemos que la intención de Yeshua no era que sus discípulos pertenecieran a una religión o siguieran doctrinas de hombres, sino que vivieran unas vidas diferentes que mostraban con sus acciones que ellos le ofrecían un verdadero servicio al Padre. Y esto no lo digo para criticar, pues yo también creía que ser una verdadera creyente era hacer todo este tipo de acciones. Pero me di cuenta a través de la escritura que esto solo es activismo y religiosidad y no el servicio que el Padre pide.
Entonces, ¿qué será, según la Biblia, no avergonzarse o no negar al Mesías? Y más allá de la literalidad, pues claro, si nos preguntan si creemos en Él, no vamos a negarlo, pero esto no se queda solo en palabras, sino que nuestras acciones, nuestros frutos son la mejor prueba de que realmente somos alumnos de Yeshua. Y quisiera decir algunas de las acciones que veo en las vidas de los primeros discípulos que me llaman la atención y que forman parte de las características que debemos tener todos como verdaderos creyentes en el Mesías. Y lo primero que veo es la obediencia, pues ellos sin pensarlo dos veces cambiaron sus vidas y siguieron las palabras del Mesías. Y es lo mismo a lo que estamos llamados, como dice en Juan 14:21. El que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En los versículos 23 y 24 dice: respondió Yeshua y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Pues la palabra del Mesías es la correcta interpretación de la Torá. Él nos trajo la palabra verdadera del Padre. Y la mejor forma de no negarlo es siendo obedientes a todas las instrucciones que nos dio. Otro aspecto de la vida de los primeros creyentes era que se esforzaban en vivir, valga la redundancia, en santidad, en practicar la justicia y la misericordia. Y este punto de la santidad suele ser muy refutado, pues muchos piensan que no se puede alcanzar. Pero la santidad consiste en apartarse del pecado, de la transgresión y consagrarse al Eterno. No es ser perfecto, pues el mismo Shaul o Pablo dijo que él no pretendía haberlo alcanzado ya, sino que proseguía a la meta. Y esto es precisamente lo que significa que debemos esforzarnos cada día por negarnos a nosotros mismos, estar pendientes a nuestras acciones para rectificar diariamente nuestro camino y no moldándonos a este mundo. Como dice en 1 de Pedro 1, 14 a 16, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais estando en vuestra ignorancia, sino, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Otro aspecto también es no negar nuestra fe cuando pasen situaciones que sean adversas o difíciles. Pues en la vida de estos discípulos se vio reflejado esa firmeza a pesar de que pasaron tribulaciones, aflicciones, hasta el punto de llegar a perder su propia vida. Por tanto, esto nos enseña a que no reneguemos de nuestra fe a pesar de que las cosas no salgan a nuestra manera, sino que esperemos en el Eterno sabiendo que todo lo que Él permite va a obrar para bien y que demos gracias en todo. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman al Eterno todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Otro punto importante es no avergonzarnos de la esperanza celestial. Aunque para el mundo sea una locura y nos intenten ridiculizar por ellos, no debemos tener temor ni vergüenza de creer en las palabras del Mesías y en las promesas que tenemos. Pues los discípulos, a pesar de las persecuciones y oposiciones que sufrieron, no dejaron de fijar su vista y su mirada en la promesa y en las cosas de arriba. En 1 Corintios 1, 18 y 19 dice: me explico, el mensaje del madero es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder del Eterno. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Y como último aspecto, aunque hay muchos más que me llaman la atención,
de la vida de los primeros discípulos es que cuando el Mesías los llamó, dejaron atrás ya sea religiones, apegos, creencias, todo lo que antes tenían y pensaban que era bueno, lo dejaron atrás al descubrir y al entender la verdad que el Mesías les dijo. Y es precisamente lo que debemos hacer, no tener temor a salir de religiones, a dejar de seguir mandamientos de hombres y de doctrinas, con tal de vivir verdaderamente de la forma que agrada al Padre Celestial. Aunque esto nos traiga contradicciones con personas que aún se encuentran en esos sistemas, pero no debemos detenernos a pesar de esto, sino perseverar como lo hicieron los primeros discípulos. Y también no quedarnos callados, sino ser atalayas para que los ojos de otros sean abiertos. En conclusión, el verdadero discípulo de Yeshua se esfuerza por imitar a su maestro, y no solo en palabras, sino en acciones demostradas a través de la obediencia, de la santidad y de la justicia. Un verdadero creyente no se deja llevar por sus temores o limitaciones, sino que se esfuerza y decide dejarse usar por el Creador. Si nos llamamos verdaderos creyentes, no debemos avergonzarnos de la esperanza celestial, sino con más ímpetu esforzarnos por alcanzar esa promesa y ser luz para que otros también la alcancen. Y para concluir, un verdadero creyente no necesita aparentar serlo, pues sus acciones van a hablar por sí solas. Como se dice en 1 Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino de obras y en verdad. Y bueno, con esto termino. Espero que este tema sea de bendición. Les pido nos regalen un like, los compartan y nos dejen en los comentarios sus opiniones o sugerencias de otros temas que les gustaría que hablemos. Muchas gracias y shalom.